Buenos días, vamos a comenzar con la clase de historia. El tema de hoy, primer gobierno de Ramón Castilla. El primer gobierno de Ramón Castilla se va a desarrollar entre los años 1845 y 1851. Cabe resaltar que Ramón Castilla ascendió al poder 4 veces, pero en 1845 y 1851 fue elegido por elecciones. Pero ¿quién fue este personaje? ¿Ustedes recuerdan a Ramón Castilla? Bueno, vamos a hablar un poquito, algo breve de su vida y vamos a ver que Ramón Castilla, el señor que ven aquí, que es justamente de quien vamos a hablar, es recordado por todo el mundo por una canción, ¿no? Hay una canción que dice, que viva tu mamá, que viva tu papá, ¿no? Que viva Ramón Castilla, que nos dio la libertad. Generalmente es reconocido como el que dio la libertad a los esclavos negros, pero Ramón Castilla es mucho más que eso. Primero que Ramón Castilla fue considerado uno de los mejores presidentes del país. Su gobierno, va a ser denominado el gobierno de la prosperidad falaz, que ya lo vamos a explicar más adelante. Primero, Ramón Castilla nació en Tarapacá. Eso quiere decir que si lo ubicáramos en el tiempo espacial de ahora sería chileno, pero como en aquella época todavía Tarapacá y Arica pertenecían al Perú, entonces es netamente peruano, descendiente de un argentino y de una genovesa, ¿sí? Así tenemos que, por ejemplo, Ramón Castilla, dentro de las características de su gobierno, vamos a tener 4 grandes características. Primero, la reorganización nacional. Fue el gran reorganizador de la política nacional porque va a lograr una estabilidad política y económica gracias al auge de las ventas del guano que justamente se desarrolla en el primer gobierno de Ramón Castilla. Obviamente, esta venta del guano le va a dar un auge financiero, porque no solamente fue la venta del guano, sino también fue la venta del salitre. Estos dos elementos importantes les va a dar una intensidad comercial y una seguridad nacional. Políticamente se van a dar grandes discusiones entre Bartolomé Herrera, que defendía la tesis de la soberana inteligencia, ¿sí? Y Ramón Castilla, que va a defender la soberanía del pueblo. Ambas son dos posiciones contradictorias. Mientras uno decía que solamente una élite debería dirigir el país porque tenía, entre comillas, mayor inteligencia o mayor poder de decisión que la gente del pueblo, y Ramón Castilla creía firmemente en la democracia, quiere decir el gobierno del pueblo. Ya sabemos que inicia la explotación del guano, que eso le atribuye el nombre de prosperidad falaz. Falaz, ¿qué cosa quiere decir? Algo fugaz, algo momentáneo. Pero no solamente los ingresos del guano le van a dar cierta prosperidad a ese gobierno, sino también que justamente en esta época también va a ocurrir la explotación del salitre, yacimientos naturales. ¿Y por qué el salitre y el guano? Ambos son riquezas nacionales que teníamos en aquella época en gran abundancia. El guano, ya saben ustedes, en una clase anterior habíamos visto que era utilizado ¿para qué? Para fertilizar la tierra. En Inglaterra y en Europa se estaba dando la nueva revolución agrícola, por lo tanto necesitaban abonar las tierras para tener mayor producción, y el guano era una de las mejores opciones. Y el salitre era utilizado para producir pólvora. Entonces, vamos a ver algunos aspectos importantes del primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Sí? En este esquema podemos ver, por ejemplo, ¿no? Va a desarrollar un gobierno de unión, ordenamiento y apaciguamiento nacional. Recuerden ustedes que nuestros gobiernos después de la guerra de independencia fueron todos caóticos, no había estabilidad política, había muchas pugnas, habían golpes de estados constantes. Quiere decir que un gobierno no terminaba su periodo porque venía otra persona y lo sacaba, ¿no es cierto? Es por eso que es llamado el reconstructor de la República, porque durante esta época, digamos que tuvimos, ya les expliqué anteriormente, una cierta estabilidad social y política en nuestro país, sumada a la estabilidad económica. En el aspecto económico, va a elaborar el primer presupuesto de la República. ¿Ustedes saben lo que es un presupuesto? Bueno, de eso saben mucho los padres en casa, ¿no es cierto? Papá y mamá, por ejemplo, con los ingresos económicos, hacen como una lista de gastos que van a tener durante el mes y qué ingresos van a suplir esos gastos. Eso es un presupuesto. Asimismo, también los presidentes tienen que elaborar un presupuesto de la República con ayuda, obviamente, de los congresistas o de las carteras
que están abocadas a trabajar en ese tema, en este caso la ministra de Economía. La explotación del guano, ¿sí? Se van a comercializar principalmente por consignaciones. La ley de la consolidación, ¿qué cosa quiere decir? Pagar la deuda interna, ¿ok? ¿Qué cosa es la deuda interna? Es la deuda que el Perú tenía con aquellos personajes que habían aportado económicamente para lograr la lucha de independencia del Perú, ¿sí? Nacionales, obviamente, no personas que obviamente tenían ciertos capitales y que para lograr la independencia del Perú habían aportado a modo de préstamo. Entonces, gracias a los ingresos del guano, Ramón Castilla va a poder crear esta ley de consolidación que nos va a permitir pagar parte de la deuda interna que teníamos. Pero recuerden ustedes que no solamente teníamos una deuda interna, sino también una deuda externa, que ya lo vamos a hablar más adelante. En el aspecto político, situándonos aquí, va a estructurar el Estado peruano y ordena la hacienda pública, ¿sí? Y coloca una nutrida burocracia nacional. ¿Qué cosa quiere decir burocracia? Va a crear nuevos funcionarios públicos, ¿no es cierto? Regidores, asesores, secretarios, etc. En el aspecto social, vamos a ver que va a dar la ley de inmigración general y la China, principalmente, ¿ok? La ley de inmigración general, ¿qué cosa quiere decir? Que se permitía que muchos extranjeros vinieran y se instalaran en el Perú, especialmente los chinos culis, ¿sí? Fueron los que llegaron ¿para qué? Para ser utilizados como mano de obra barata. Recuerden ustedes que estábamos ante el desarrollo, gracias al auge, al desarrollo de las industrias, sobre todo de la industria azucarera y de la caña de azúcar. Por eso es que se necesitaba mano de obra para que vayan a trabajar a las haciendas. Y ahí fueron justamente donde entraron a tallar los chinos culis, en la gran mayoría de casos, ¿ok? Los encargados de la trata de estos fueron Domingo Elías y Juan Rodríguez, ¿no? Otro aspecto importante también es la defensa nacional. El gobierno de Castilla tenía una consigna muy clara. Decía, por ejemplo, si Chile construye un barco, el Perú debe construir dos. ¿Qué cosa quiere decir? Que si Chile, por ejemplo, si compraba un barco, el Perú tenía que construir dos o tres. ¿Por qué? Porque ya había una marcada diferencia entre Chile y entre Perú. ¿Debido a qué? Debido a que Chile ansiaba tener las riquezas que tenía el Perú, como por ejemplo el guano, ¿no? Que nos daba grandes cantidades de ingresos económicos a nuestro país, y el salitre que obviamente se encontraba explotado en justamente Antofagasta, ¿sí? Y en la parte sur de nuestro país, que en aquella época era Tacna, Arica y Tarapacá. Entonces, en defensa nacional lo que va a hacer es potenciar nuestras fuerzas navales. Quiere decir, por ejemplo, que va a comprar más buques de guerra. Así, por ejemplo, va a adquirir la fragata Mercedes, los bergantines Guise, Gamarra y el primer barco a vapor llamado el Rímac. Es por eso que lo van a decir que es el Nelson del Pacífico, porque va a potenciar nuestra marina de guerra del Perú, perdón. Entonces, también se va a llevar a cabo el primer Congreso Americanista. ¿Qué cosa quiere decir? Aquí en el Perú, por primera vez se van a reunir los representantes de muchos países latinoamericanos para crear una serie de acuerdos entre ellos. En el aspecto educativo vamos a ver que va a elaborar el primer reglamento de instrucción pública, por el cual el Estado va a supervisar, va a administrar y va a dirigir la educación en el país. Aquí es importante recalcar esto, ¿por qué? Porque en este caso de aquí, cuando hablamos de educación, instrucción pública, quiere decir que las sociedades comunes y corrientes, la gente de clase media y la gente sobre todo pobre, va a tener acceso a la educación, lo que no ocurría hasta ese momento, porque solamente la educación estaba, digamos, al alcance solamente de los aristócratas, ¿no? Lo mismo que pasaba en la colonia se repetía en los primeros años de la República. Obras importantes y hechos importantes. La construcción del primer ferrocarril del Perú, que va a unir o va a conectar Lima y Callao. En 1897 se va a introducir el primer telar mecánico, impulsando así la industria textil en nuestro país. Se construyó el primer mercado central de Lima y se dio la ley de propiedad intelectual en 1849. Quiere decir que nadie podía usurpar tus ideas,
¿no? Que un proyecto o un trabajo personal era algo de la intelectualidad de una persona que tenía que ser respetada y no podía ser plagiada. Política económica. Dentro de las políticas económicas vamos a tener, ¿sí?, tres grandes aspectos. Primero, que el sistema de consignaciones se va a dar por una sola razón. Ramón Castilla tenía la consigna que el negocio debía estar en manos de los hijos del país. Era así, algo como decir, traspasarle el negocio familiar a nuestros hijos, algo así. Esa concepción tenía Ramón Castilla. Es así que va a crear el sistema de consignaciones. ¿Por qué? Porque los consignatarios van a ser los vendedores peruanos que van a encargarse de tratar y comercializar los precios del guano a nivel internacional, y por lo cual van a obtener obviamente una comisión. Luego aquí, vamos a ver aquí, ¿sí?, reabrió el crédito exterior. ¿Pero cómo hace? Recuerden ustedes que luego de la guerra de independencia el Perú quedó económicamente inestable, por lo tanto no era sujeto de crédito. ¿Qué cosa quiere decir? Que no era atractivo que ningún país, o no era posible que ningún país nos prestara, porque no era atractivo prestarle al Perú, porque no tenía fondos como para poder pagarlo. Entonces, gracias obviamente a los ingresos del guano y del salitre, se paga la deuda externa a Chile, a Inglaterra, y por lo tanto nos volvimos un país atractivo para poder invertir y también para poder prestar. Y otro de aquí, por ejemplo, elabora el primer presupuesto público. Yo les he dicho a ustedes que es un documento donde se ven los ingresos y los egresos del país, ¿no? Y ver la manera de cómo utilizar los ingresos para, por ejemplo, realizar obras públicas. Ahora, ¿qué pasaba con esto? Como había gran cantidad de ganancias por la venta del guano, casi todos los gastos del Estado peruano se cubrían gracias a la venta del guano. Pero esto tuvo una contraparte. ¿Por qué? Porque Ramón Castilla va a descuidar la recaudación de impuestos. ¿Y para qué se recaudan impuestos, chicos? Fácil, para poder solventar los gastos públicos, ¿no es cierto? Pagar a los doctores, a los profesores, a los parlamentarios, a los congresistas, al presidente, etcétera, todos aquellos que componen el aparato burocrático estatal, ¿ok? Es lo que está pasando ahora, por ejemplo, ¿no? Con esto del COVID, por ejemplo, el Estado está viendo imponer un impuesto a la gente que gana más dinero. ¿Para qué? Para que así sea digamos, un impuesto solidario, ¿no? Que aquellos que ganan un monto regular de dinero se les va a descontar un porcentaje para que así el Perú pueda seguir sosteniendo la emergencia del COVID-19. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado la clase de hoy. Hasta la próxima.